Hola, el objetivo del video de hoy es introducir el modelo de Solus-Swan con capital humano. Entonces partimos de una función de producción agregada, la cual incluye un nuevo argumento que va a representar todo el stock de conocimiento y habilidades que adquieren las personas a lo largo de su vida. Claramente este es un factor que incluye mucho o influye en el proceso productivo. Tendremos los supuestos usuales que la elasticidad del capital respecto al producto, la elasticidad del capital físico y humano respecto al producto está entre 0 y 1 y que la suma de los dos es menor que 1. Por tanto, se garantiza que este coeficiente también se encuentra entre 0 y 1. Por lo tanto, esta función es homogénea de grado 1, exhibe retornos constantes a escala, satisface las condiciones de INADA y las productividades marginales son positivas pero decrecientes. Por lo tanto, esta es una función de producción neoclásica. El primer paso, como es usual, es definir una variable, vamos a llamarla LT gorrito, que va a ser igual al producto de la tecnología por el trabajo. Esto nos permite reescribir la función de producción como YT igual a capital T a la alfa por HT a la beta por LT a la 1 menos alfa menos beta. Seguidamente escribimos o expresamos esta función en unidad de trabajo eficiente dividiendo por LT. Entonces tenemos la siguiente expresión. Fíjense que acabamos a dividir por LT. Es lo mismo que multiplicar por LT elevado a la menos 1 o simplemente restar el 1 en esta parte de la ecuación. Por lo tanto, dividir por LT es equivalente a tener esta expresión restada menos 1. Este menos 1 con este 1 se va y tenemos entonces que el producto por unidad de trabajo eficiente es igual al capital T a la alfa por L por HT a la beta por LT a la menos alfa menos beta. Fíjense que este LT lo puedo bajar a dividir con signo positivo. Entonces tenemos que el producto por unidad de trabajo eficiente es igual al capital a la alfa por el capital humano a la beta dividido LT a la alfa más beta. Fíjense que este LT lo puedo distribuir y tenemos entonces que YT es igual a capital T a la alfa dividido LT a la alfa multiplicado por el capital humano a la beta sobre LT a la beta. Entonces, fíjense que puedo reescribir como capital sobre LT todo elevado al alfa por HT sobre LT todo elevado a la beta. Entonces puedo escribir esta ecuación como YT es igual a capital T, fíjense que ya este es minúsculo, elevado al alfa por HT elevado a la beta. Y esta va a ser nuestra ecuación 1 y va a representar la función de producción expresada en unidad de trabajo eficiente. Recordemos que siendo esta una economía cerrada, se cumple que la inversión es igual al ahorro. Y el ahorro es igual a S multiplicado por la función de producción. Entonces tenemos que el ahorro relacionado al capital humano multiplicado por YT es igual, recordemos, al crecimiento del capital humano más la depreciación del capital humano. De igual manera expresamos esta ecuación en unidad de trabajo eficiente y tenemos entonces que SH por YT dividido LT es igual a HT punto dividido LT más delta H por H dividido entre LT. Entonces, esto de acá tenemos simplemente SH por YT. Fíjense que esto de acá es la función de producción que acabamos de hallar, igual a HT punto dividido LT más delta H multiplicado por HT.
Entonces fíjense que esta expresión no la conocemos, tenemos que hallarla. Entonces tenemos que ht punto dividido lt es igual a sh, reemplazo la función de producción, que es capital T, ecuación 1, capital T a la alfa por ht a la beta. Y esta parte pasa a restar. Entonces tenemos menos sh multiplicado por ht gorrito. Y a esta le vamos a llamar ecuación 2. Ahora la retomamos. Fíjense que necesitamos encontrar una expresión para esto de acá. Ya sabemos, por ejemplo, que h gorrito es igual a h mayúscula partido lt. Y sabemos también que lt es el producto de at por lt. Entonces, si tomamos logaritmo natural, tenemos logaritmo natural de ht gorrito va a ser igual al logaritmo natural de h mayúscula menos el logaritmo natural de at menos el logaritmo natural de lt. Tomamos derivadas parciales del logaritmo natural de cada variable respecto al tiempo y obtenemos su tasa de crecimiento. Por tanto, ht gorrito punto dividido ht gorrito es igual a h mayúscula punto dividido ht menos at punto sobre at menos lt punto sobre lt. Y fíjense que quiero despejar esto, entonces esto lo paso a dividir, a multiplicar, y tenemos que ht gorrito punto es igual a ht punto dividido ht, y este lo voy a expresar, fíjense que lo puedo expresar de esta forma, de tal manera que pueda cancelar este, menos, fíjense que esta es la tasa de crecimiento de la tecnología y esta es la tasa de crecimiento de la población, y ambos multiplicados por ht gorrito. Entonces finalmente tenemos que este ht punto gorrito es igual a ht punto, fíjense que aquí queda dividido por lt, que es la expresión que estábamos necesitando, menos x más n multiplicado por ht. Entonces fíjense que aquí tengo una expresión para ht, por lo tanto puedo reemplazar su equivalente en esta fórmula. Entonces tenemos que ht gorrito punto es igual a el ahorro, que es sh por capital T a la alfa por ht a la beta, menos tenemos la depreciación delta de h por ht gorrito, menos lo que queda, menos x más n multiplicado por ht gorrito. Este de acá es un factor común, por lo tanto ht gorrito punto es igual a sh por kt a la alfa por ht a la beta, menos x más n más delta h multiplicado por ht gorrito. Entonces esta ecuación le voy a llamarle ecuación 3. Fíjense que esta es una ecuación diferencial en ht, es no lineal, y describe la dinámica de transición o el comportamiento del capital humano a lo largo de la transición hacia el estado estacionario. Fíjense que tiene algunas diferencias importantes, que por ejemplo ya acá definimos la tasa de ahorro dedicada al capital humano para distinguirla del capital físico, al igual que la depreciación. Y sobre todo vemos que la dinámica del capital humano depende también del capital físico. En estado estacionario recordemos que la variación del capital humano es 0, por lo tanto tenemos que el ahorro va a ser igual al gasto en reposición, que es esta parte de la derecha. Este de acá lo podemos pasar a dividir o a multiplicar con signo negativo. Entonces tenemos que SH por capital T gorrito alfa por HT gorrito beta
Fíjense que el HT lo puedo pasar a multiplicar elevado a la menos 1 o simplemente le resto menos 1 al beta, igual a x más n más delta h. Este de acá lo paso, está multiplicando, lo paso a dividir. Y el capital lo puedo pasar a multiplicar con signo negativo. Entonces tenemos que HT gorrito a la beta menos 1 es igual a x más n más delta h dividido SH multiplicado por capital T a la menos alfa. A esta le voy a llamar ecuación 4 y ahora regresamos a ella. Fíjense que la ecuación 3 es una ecuación diferencial muy semejante a la que hemos venido trabajando y existe, haciendo un proceso exactamente igual al que hicimos con el capital humano, una ecuación diferencial muy semejante para el capital físico. Entonces, ¿cuál es esa ecuación? Simplemente cambiamos h por capital. Entonces tenemos capital T gorrito punto es igual a S, ya no de H sino de K, por KT a la alfa por HT a la beta menos X más N más delta K, ya no es delta H, multiplicado por KT gorrito. Fíjense que es exactamente la misma ecuación diferencial, pero para el capital físico. Llamémosle a esta ecuación 5 y hagamos un procedimiento semejante, despejemos el capital. Entonces, en estado estacionario, el capital por unidad de trabajo eficiente es 0, la variación. Por lo tanto, S de K por capital T a la alfa por HT a la beta es igual a X más N más delta K multiplicado por capital T. Entonces, de la misma forma, pasemos este a multiplicar con signo negativo y tenemos que SK por KT a la alfa por HT a la beta. Fíjense que acá podemos hacer lo mismo, pasemos de inmediato el menos 1 por HT a la beta es igual a X más N más delta K. El propósito es el mismo, despejar este capital. Entonces tenemos que capital T a la alfa menos 1 es igual a X más N más delta K. Este lo pasamos a dividir sobre S de K. Y el capital humano lo pasamos a multiplicar con signo negativo a la menos beta. Y podemos hacer más de la misma forma que en la ecuación 4. Podemos organizarlo un poco más y decir que el capital es igual a X más N más SK delta K sobre SK elevado a la 1 sobre alfa menos 1. Y tenemos HT a la menos beta dividido alfa menos 1. Simplemente organizamos un poquito más y tenemos que el capital es igual, fíjense que este es un exponente negativo porque alfa está entre 0 y 1, entonces lo puedo escribir como la inversa, SK X más N más delta K elevado a la 1 sobre 1 menos alfa. Y lo mismo hago con H y quedaría HT elevado a la beta sobre 1 menos alfa. Fíjense que el menos del denominador se cancela con el menos del beta. Y llamémosle a esta ecuación 5. Ecuación 6, perdón. Ecuación 6. Regresemos a la ecuación número 4. Y fíjense que puedo reemplazar ese capital aquí. Entonces tenemos h a la beta menos 1. Reescribámoslo aquí. ht a la beta menos 1 es igual a la reposición SH y delta H. Entonces tenemos X más N más delta H dividido SH multiplicado por el capital a la menos alfa. Entonces tenemos multiplicado por capital T a la menos alfa. Reemplazamos alfa acá y tenemos que HT a la beta menos 1
es igual, fíjense que sucede lo mismo, x más n más delta h dividido sh. Cierro, este es independiente, y fíjense que el capital tenemos la primera parte que es sk dividido x más n más sk elevado a la 1, pero aquí tenemos que multiplicar por menos beta, entonces va a quedar menos alfa dividido entre 1 menos alfa. Y lo mismo pasa con la segunda parte, que va a quedar ht a la menos alfa por beta dividido 1 menos alfa. Ahora, este ht lo voy a pasar para el otro lado, a dividir o a multiplicar con el signo opuesto, es decir, con signo positivo. Entonces tenemos que ht a la beta menos 1 multiplicado por ht a la alfa por beta dividido 1 menos alfa es igual, fíjense, bueno, dejémoslo así por ahora, tenemos x más n más delta h dividido sh multiplicado por sk sobre x más n más delta k a la menos alfa sobre 1 menos alfa. Entonces resolvamos esta parte de acá, tenemos beta menos 1 menos más, alfa por beta dividido 1 menos alfa. Esto es beta menos 1 multiplicado por 1 menos alfa más alfa por beta dividido 1 menos alfa. Apliquemos distributiva acá arriba y tenemos beta menos alfa por beta menos 1 más, tenemos beta, alfa por beta menos alfa, en este caso sería más porque tiene dos menos, más alfa por beta dividido 1 menos alfa. Fíjense que con este se va y tenemos que esto es igual a beta más alfa menos 1 dividido 1 menos alfa. Fíjense que el numerador es negativo porque alfa más beta dijimos que es menor que 1 y el denominador es positivo, por tanto esa es una fracción negativa. Reescribamos esta ecuación, entonces tenemos que ht queda elevado a la beta más alfa menos 1 dividido 1 menos alfa, y esto va a ser igual a h, entonces tenemos x más n más delta h dividido sh, no tiene exponente, y tenemos sk por x más n más delta k elevado a la menos 1 sobre 1 menos alfa. Pasemos este coeficiente, le está dividiendo a multiplicar y le está multiplicando a dividir, y tenemos ht gorrito va a ser igual a x más n más delta h dividido sh. Fíjense que queda elevado a la 1 menos alfa sobre beta más alfa menos 1 por sk por x más n más delta k, y tenemos menos alfa multiplicado por 1 menos alfa, y abajo queda 1 beta más alfa menos 1 multiplicado por 1 menos alfa. Este 1 menos alfa lo cancelamos, y fíjense que, como dijimos, esto es negativo, lo puedo expresar con signo positivo de la siguiente manera. Entonces tengo ht es igual a sh dividido x más n más delta h, y tenemos 1 menos alfa sobre 1 menos alfa menos beta. Y miren que le hallamos la inversa, y ahora este es un signo positivo, por
este alfa con este 1 menos alfa se va. Y hacemos lo mismo, como aquí tenemos un signo positivo, ya nos queda de una con signo negativo. No hay que invertir el coeficiente. Entonces tenemos sk x más n más delta k elevado a la alfa sobre 1 menos alfa menos beta. Finalmente, fíjense que el denominador es un factor común, lo podemos sacar. Y tenemos entonces que HT, recuerden que este es el stock de capital físico de estado estacionario. Entonces tenemos que HT, vamos a llamarlo sin el T, asterisco, es igual. Tenemos la primera expresión. Vamos a escribir primero esta de acá. Entonces tenemos S capital x más n más S capital elevado a la alfa por, tenemos SH por x más n más SH elevado a la 1 menos alfa. Y todo esto va a quedar elevado a la 1 sobre 1 menos alfa menos beta. Fíjense un factor interesante, y es que en el modelo de solo tradicional el stock de capital dependía de la tasa de ahorro de la misma variable. En esta ecuación nos viene a decir que el stock de capital incrementa no solamente, el stock de capital humano de estado estacionario incrementa no solamente con el incremento en el ahorro o inversión destinado a capital humano, sino también el ahorro o inversión destinado al capital físico. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque tanto el capital humano como el capital físico incrementan el producto por trabajo eficiente. Y esto lleva obviamente a un incremento también en el capital humano. Es como una especie de una relación simultánea entre estas dos variables. Al igual que en el modelo de solo, vemos que tanto el crecimiento tecnológico, el gasto en tecnología, el crecimiento poblacional y la tasa de depreciación disminuyen el stock de capital de estado estacionario. En el próximo video vamos a hallar el estado estacionario del capital físico y de la renta, y vamos a mirar cómo se comporta la dinámica de transición de la economía hacia el estado estacionario. Por ahora esto es todo. Muchas gracias.